¿Por qué nunca me contaste la verdad, papá? Murmuró Mateo, la voz quebrada, casi un susurro arrastrado por el viento. No hubo respuesta. Solo el crujido de las vigas y el lejano aullido de un coyote en las colinas. Hacía 2 años que lo habían enterrado bajo el viejo mezquite, con solo una cruz de madera y un puñado de recuerdos. La gente decía que fue un accidente, que cayó del caballo en una tormenta y se golpeó la cabeza contra una roca. Pero Mateo nunca lo creyó. Su padre era un vaquero nato, montaba como si hubiera nacido en la silla. No se caía. No así. ¿Otra vez pensando en él?, preguntó una voz ronca desde la puerta del establo. Mateo no se volvió. Sabía que era Lázaro. El viejo capataz, con su sombrero desteñido y su bastón de madera de encino, se acercó lentamente, cojeando como siempre desde que una mula lo pateó hace 20 años. No puedo dejar de pensar, dijo Mateo, sin mirarlo. Hay algo que no cuadra, Lázaro. Algo que todos saben, menos yo. Lázaro se sentó en el escalón de abajo, dejando escapar un suspiro profundo, como si cargara con el peso de todos los secretos del desierto. Algunas verdades, muchacho, duelen más que una bala. Y tu padre no quería que tú cargaras con esa herida. ¿Pero es mi herencia?, exclamó Mateo, levantándose de golpe, los ojos brillantes de emoción contenida. No solo este rancho en ruinas. Él era mi padre. Tengo derecho a saber quién era en realidad. El viento cayó por un instante, como si el mundo contuviera la respiración. Lázaro bajó la vista, apretando el puño sobre su bastón. Entonces prepárate, Mateo, porque la verdad que buscas no vive en los libros ni en las tumbas. Vive allá, señaló con la barbilla hacia las montañas del oeste, donde el sol ya se había tragado la última luz. En el cañón de las sombras. Donde tu padre iba solo, y nunca dejaba que nadie lo siguiera. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, a pesar del calor. Algo en la voz de Lázaro no era advertencia, era miedo. ¿Qué hay allí?, preguntó, casi sin aliento. Lázaro lo miró por primera vez a los ojos, y en los suyos había una tristeza antigua, como si ya hubiera visto lo que Mateo estaba a punto de descubrir. Lo que tu padre no pudo soltar, ni siquiera en la muerte. Hoy no es día para miedos, hermano, dijo, con una sonrisa forzada que no llegó a sus ojos. Al pasar frente a la casa principal, vio a Lázaro en la puerta, envuelto en una manta raída, observándolo en silencio. No dijo nada. Solo asintió, con una tristeza tan profunda que parecía salida de un sueño antiguo. Mateo espoleó a Trueno suavemente, y el caballo partió al trote, dejando atrás el rancho que había sido su refugio, y su prisión. Durante horas cabalgó entre arroyos secos y cactus espinosos, el sol quemándole la nuca, el viento susurrando historias que no entendía. A medida que se acercaba al cañón de las sombras, el paisaje se volvía más hostil, rocas afiladas como dientes, árboles retorcidos que parecían gritar en silencio, y un silencio tan absoluto que hasta el canto de los pájaros desapareció. Fue al atardecer cuando vio las primeras huellas. No eran de animales. Eran botas. Grandes, profundas, las de su padre. Las reconoció al instante. Las había visto cientos de veces marcadas en el barro del corral. ¿Por qué venías aquí, viejo?, murmuró, desmontando con cuidado. Siguió las huellas a pie, rayo pegado a sus talones, los sentidos en alerta. El cañón se abría como una herida en la tierra, oscura y profunda. Y allí, entre las sombras alargadas del crepúsculo, apareció una cabaña de troncos medio derrumbada, cubierta de yedra seca y olvido. La puerta colgaba de una bisagra oxidada. Mateo empujó con suavidad, y el chirrido resonó como un grito en la quietud. Dentro, el aire era frío y denso. Olía a moho, a tierra mojada, y a algo más. Algo salvaje. En una esquina, sobre una mesa de madera carcomida, había un frasco de vidrio con agua turbia, un plato con restos de carne seca, y un collar de cuero desgastado, con una placa metálica apenas legible. Mateo lo tomó con manos temblorosas. Lo limpió con el pulgar. Las letras, aunque borrosas, eran inconfundibles: Relámpago 1998, el nombre del perro de su padre.
el que desapareció el mismo año en que don Rafael dejó de ir a las ferias, de hablar con los vecinos, de reír. No, susurró, el corazón golpeándole las costillas como si quisiera escapar. Rayo gruñó de pronto, erizado, mirando hacia la puerta trasera entreabierta. Mateo se giró, el collar aún apretado en su puño. Fuera, entre los matorrales, algo se movía. No era el viento. Era una cadena. Oxidada. Tensa. Y al final de ella, un par de ojos amarillos que lo miraban fijamente desde la penumbra. Mateo dio un paso adelante, el aliento contenido. Y entonces lo vio. Atado a un tronco muerto, con una cadena gruesa alrededor del cuello, estaba un lobo. Grande, flaco, con cicatrices antiguas en los flancos. Pero no era eso lo que heló la sangre en sus venas. A su lado, acurrucado contra la tierra, con las patas delanteras temblando, estaba un perro. Viejo. Ciego. De pelaje gris y ojos lechosos, pero idéntico a Rayo. Idéntico a Relámpago. El lobo no gruñó. Solo lo miró. Como si lo hubiera estado esperando. Como si supiera quién era. Mateo cayó de rodillas, las lágrimas quemándole los ojos. Dios mío, ¿qué hiciste, papá? Logró decir, la voz quebrada por una emoción que no tenía nombre. ¿Cómo es posible? Susurró Mateo, mirando al lobo, que no apartaba sus ojos. Amarillos de él. ¿Por qué los encadenaste juntos? El viento suspiró entre las rocas, como si respondiera por el silencio del animal. Con manos temblorosas, Mateo se puso de pie y entró de nuevo en la cabaña. Esta vez, buscó con más atención. Detrás de una tabla suelta en el suelo, encontró una caja de madera. Dentro, un cuaderno de cuero gastado, atado con una cinta roja desteñida. Lo abrió. La letra era la de su padre, firme, inclinada, llena de tinta corrida por la humedad. 12 de marzo de 2003. Hoy maté al alfa. No tuve elección. Atacó el rebaño, se llevó 3 terneros, y casi a relámpago. Pero cuando lo miré a los ojos, vi algo que no esperaba, dolor. No era un depredador hambriento, era un padre protegiendo a sus crías. Lo maté igual. Porque eso es lo que hace un hombre en estas tierras. Pero esa noche, al regresar, encontré a uno de sus cachorros junto al cuerpo. Temblaba. No huía. Solo miraba. Como si supiera que ya no tenía hogar. Mateo tragó saliva, las lágrimas cayendo sin control sobre las páginas. Lo traje aquí. Lo llamé Lobo. No por burla, sino por respeto. Relámpago lo aceptó. Al principio con miedo, luego con lealtad. Son como hermanos ahora. Nadie entendería. Dirían que estoy loco. Pero, ¿qué es más loco? ¿Encadenar a un lobo, o encadenar tu culpa y fingir que no existe? De repente, un ruido afuera lo hizo saltar. Rayo gruñó, los pelos erizados. Mateo salió corriendo, el diario apretado contra el pecho. El lobo estaba de pie, tenso, mirando hacia el sendero. Y allí, entre los árboles, una figura se movía. ¿Quién anda ahí?, gritó Mateo, la voz más fuerte de lo que sentía. Una linterna se encendió, cegándolo por un instante. Luego, una voz familiar, áspera y cansada, sabía que vendrías. Era Lázaro. Apoyado en su bastón, con el rostro marcado por la preocupación. ¿Qué haces aquí?, preguntó Mateo, aún en guardia. Vine a impedir que cometas el mismo error que él, dijo el viejo, acercándose con paso lento. Tu padre pensó que podía esconder la verdad aquí, como si el desierto la tragara. Pero la verdad no se entierra, muchacho. Solo se transforma. ¿Por qué nunca me dijiste nada?, exigió Mateo, la voz quebrada. Ese perro, es Relámpago, y ese lobo. Sí, interrumpió Lázaro, con los ojos llenos de una tristeza antigua. Tu padre no lo encadenó por miedo al lobo, sino por miedo a sí mismo. Temía que, si lo soltaba, el mundo lo juzgara. Y peor aún, que tú lo juzgaras. Mateo miró al lobo,
que ahora bajaba la cabeza, como si entendiera cada palabra. Pero, ¿por qué mantenerlos juntos? ¿Por qué encadenarlos? Lázaro suspiró, y por primera vez, una lágrima surcó su mejilla arrugada. No ha comido en días, dijo el viejo, señalando el plato vacío. Desde que tu padre, desde que se fue. ¿Lo cuidabas? Preguntó Mateo, la voz ronca. Al principio, sí. Pero con los años, ya no podía subir tan seguido. Y la gente del pueblo empezó a hablar. Decían que había bestias en el cañón. Que era maldito. Así que dejé de venir. Hizo una pausa, mirando al perro ciego. Pero Relámpago nunca se fue. Ni siquiera cuando pudo. Se quedó, por él. El lobo movió las orejas, como si entendiera. Luego, con un movimiento lento, se acostó de nuevo junto al viejo perro, apoyando su hocico sobre las patas delanteras de Relámpago, como protegiéndolo del frío. Mateo sintió un nudo en la garganta tan fuerte que le dolía respirar. ¿Por qué me escondiste esto, Lázaro? Preguntó, esta vez sin furia, solo con una herida abierta en la voz. ¿Crees que no soy capaz de entenderlo? El viejo lo miró, los ojos brillantes bajo la luz lunar. No era por ti, muchacho. Era por él. Tu padre me hizo jurar que, si alguna vez descubrías este lugar, no te diría todo. No de una vez. Porque la verdad entera, quema. ¿Qué más hay? Insistió Mateo, el corazón latiendo como un tambor de guerra. ¿Qué más me estáis ocultando? Lázaro bajó la vista, apretando su bastón contra la tierra. Tu padre no murió por una caída, Mateo. El aire se detuvo. ¿Qué? Fue envenenado. Mateo retrocedió un paso, como si lo hubieran golpeado. ¿Quién? No lo sé con certeza. Pero días antes de morir, vino un hombre del norte. Traía un rifle nuevo, botas de cuero fino, y preguntó por el lobo. Tu padre lo echó a tiros. Le dijo que si volvía, no saldría vivo del rancho. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Porque temía que hicieras exactamente esto. Exclamó Lázaro, alzando la voz por primera vez. Que viniera solo, de noche, a este lugar maldito, a buscar respuestas que podrían costarte la vida. Ese hombre no vino por un lobo, Mateo, vino por lo que representa. ¿Y qué representa? Gritó Mateo, desesperado. Lázaro lo miró fijamente, y en sus ojos había algo que Mateo nunca había visto, miedo puro. Representa que tu padre no era solo un vaquero. Era un hombre que eligió perdonar en un mundo que solo entiende la venganza. Y eso lo convirtió en un traidor a los ojos de algunos. En ese momento, Rayo ladró con furia, girando hacia el sendero. Algo se movía entre los árboles. No era el viento. Era el crujido de ramas bajo botas pesadas. Lázaro agarró el brazo de Mateo con una fuerza sorprendente para su edad. Vámonos. Ahora. No. Mateo se soltó, no me iré sin saber quién lo mató. Entonces prepárate para morir como él. Rugió Lázaro, los ojos llenos de terror, porque quien lo mató, sigue ahí fuera. Y como si el destino escuchara sus palabras, un disparo rasgó la noche. La bala silbó entre los árboles y se estrelló contra la roca junto a la cabaña, levantando chispas en la oscuridad. El lobo se puso de pie de un salto, gruñendo, los colmillos al descubierto. Relámpago intentó levantarse, pero sus patas flaquearon. «Corre, Mateo», gritó Lázaro, empujándolo hacia Trueno. «Llévalos contigo. Sube al caballo», gritó Lázaro, ya montado en su viejo alazán, con las riendas de Trueno en la mano. «No hay tiempo». «¿No sin ellos?», respondió Mateo, señalando al lobo y a Relámpago. «Ese lobo no cabrá en tu montura», protestó Lázaro, desesperado. «Entonces caminará conmigo». Otro disparo. Esta vez, la bala impactó en el suelo junto a los pies del lobo, que soltó un gruñido bajo, profundo, casi humano. Pero no huyó. Se quedó allí, protegiendo al perro ciego con su cuerpo.
Mateo corrió hacia la cabaña, agarró la cadena oxidada del lobo y, con todas sus fuerzas, la arrancó del tronco podrido. La madera se dio con un crujido seco, como un hueso quebrado. «¡Vamos!», gritó, tirando suavemente de la cadena. «Confía en mí». El lobo lo miró. Un instante eterno. Y luego, con un movimiento lento, obedeció. «Por Dios, muchacho», murmuró Lázaro, incrédulo. «¿Ahora te haces amigo de lobos?». «No es un lobo», dijo Mateo, montando a Trueno mientras Rayo empujaba a Relámpago hacia el sendero. «Es la última prueba de que mi padre tenía un alma». Espoleó al caballo. Trueno partió al galope, seguido por Lázaro y los dos perros. El lobo corría a su lado, ágil y silencioso, como una sombra viva. Detrás de ellos, voces furiosas resonaron en el cañón. «No los dejen escapar. Mátenlos a todos». «¿Quiénes son?», gritó Mateo, inclinándose sobre el cuello de Trueno para esquivar una rama baja. «Cazadores furtivos», respondió Lázaro, jadeando. «Pero no de animales, de secretos. Tu padre les negó acceso a estas tierras hace años. Decían que aquí había oro, pero en realidad buscaban algo más valioso, el silencio de los muertos». «¿Y por eso lo mataron?». «Porque tu padre no solo los echó, les devolvió las cabezas de sus perros de rastreo que habían soltado en el rancho. Les dijo, si quieren cazar en mi tierra, primero tendrán que matarme a mí, y a todo lo que amo». Mateo sintió un escalofrío. Su padre no había muerto como un hombre derrotado. Había muerto como un rey. «¿A dónde vamos?», preguntó, al ver que Lázaro torcía bruscamente por un sendero estrecho entre las rocas. «Al pozo seco», dijo el viejo, con los dientes apretados. «Es el único lugar donde no nos seguirán. Allí abajo, hay una cueva. Tu padre la usaba cuando los federales venían tras los contrabandistas». «¿Mi padre trabajaba con contrabandistas?». «No». Lázaro lo miró con fuego en los ojos. «Los detenía. A su manera. Sin leyes. Sin testigos. Solo con su rifle y su conciencia». De pronto, Relámpago tropezó. Cayó al suelo, jadeando. Rayo lo rodeó, ladrando con angustia. Mateo detuvo a Trueno. «No podemos dejarlo. Si nos detenemos, todos moriremos», gritó Lázaro. Pero Mateo ya había desmontado. Corrió hacia el perro viejo, lo levantó en brazos con esfuerzo y lo colocó delante de sí en la silla. «Entonces moriremos juntos», dijo, con una determinación que ni él mismo reconocía. El lobo se acercó, rozó su hocico contra la pierna de Mateo, y luego salió corriendo delante de ellos, como si conociera el camino. «Síguelo», ordenó Lázaro, desmontando con dificultad. «Él conoce el camino». Mateo bajó a Relámpago con cuidado, lo cargó en sus brazos y, con Rayo pegado a sus talones, se asomó al abismo. El aire que subía era frío y húmedo, olía a tierra antigua y a raíces podridas. «¿Y si no hay fondo?», preguntó, la voz temblorosa. «Tu padre lo usó cientos de veces», dijo Lázaro, atando una cuerda al tronco más cercano. «Confía en él, y en lo que dejó atrás para guiarte». Mateo ató la cuerda alrededor de su cintura, entregó a Relámpago a Lázaro un instante y descendió con lentitud, los pies buscando apoyo en las grietas de la piedra. Cada metro que bajaba era como hundirse en el alma de su padre. Al llegar al fondo, una galería estrecha se abría en la roca. Y allí, recostado contra la pared, el lobo lo esperaba, con los ojos brillando como ascuas. «Está bien, hermano», susurró Mateo. «Muéstrame». Avanzaron en silencio. El túnel era bajo, húmedo, y el eco de sus pasos resonaba como latidos. Rayo iba adelante, olfateando cada rincón. De pronto, se detuvo y empezó a arañar una pared cubierta de musgo. Mateo se acercó, quitó el musgo con las manos. Detrás, una grieta apenas visible. Empujó con fuerza, y una losa de piedra se dio, revelando una pequeña cámara. Dentro, una lámpara de aceite, un rifle oxidado, y una caja de metal. Con manos temblorosas, la abrió.
Dentro, había fotos, cartas y una grabadora de cinta vieja, con una etiqueta escrita a mano, para mi hijo, si alguna vez encuentra este lugar. Mateo apretó el botón de reproducción. La voz de su padre llenó la cueva, ronca, cansada, pero llena de amor. Mateo, si estás escuchando esto, significa que no pude protegerte del pasado. Lo siento. Pero necesitaba saber la verdad. No fui un santo. Maté. Mentí. Encadené a un lobo porque no supe cómo liberar mi propia culpa. Pero cada noche, al ver cómo cuidaba de Relámpago, entendí que el perdón no se pide. Se vive. La voz se quebró un instante. El hombre que me envenenó se llama Vargas. Era capataz de una compañía minera ilegal. Querían arrasar estas tierras. Yo los detuve. No con balas, sino con silencio. Denuncié sus rutas, sus nombres, sus crímenes. Pero antes de que pudiera entregar las pruebas, me quitaron la vida. Mateo se dejó caer de rodillas, las lágrimas cayendo sobre la caja. ¿Dónde están las pruebas?, murmuró. Lázaro, que había bajado con Relámpago en brazos, señaló la parte trasera de la cámara. Allí. Mateo se arrastró hacia una grieta en la roca. Metió la mano y sacó un tubo de metal sellado. Lo abrió. Dentro, mapas, nombres, fechas y una lista de testigos, muchos ya muertos. Esto puede destruirlos, dijo Lázaro, con la voz temblorosa. Pero también te destruirá a ti. No, dijo Mateo, levantándose, los ojos secos ahora, llenos de una determinación de acero. Esto es lo que mi padre no pudo terminar. Y yo soy su heredero. En ese momento, un ruido sordo retumbó desde lo alto del pozo. Voces. Linternas. Están aquí, gritó Rayo, erizado. Lázaro apagó la lámpara de aceite. La oscuridad los envolvió. ¿Qué hacemos?, susurró el viejo. Mateo miró al lobo, que lo observaba desde la sombra, quieto, expectante. Luego miró a Relámpago, que jadeaba débilmente en el suelo. Y finalmente, apretó el Mateo se pegó contra la roca, el tubo de metal escondido bajo su camisa, el corazón golpeándole las costillas como si quisiera escapar. Rayo se acercó a Relámpago y lo cubrió con su cuerpo, los ojos fijos en la entrada del túnel. Lázaro, con las manos temblorosas, cargó el viejo rifle que había encontrado en la cueva. No tenemos balas para todos, susurró. No necesitamos balas, respondió Mateo, mirando al lobo, que se había movido hacia la sombra más profunda de la cámara. Solo necesitamos que crean que estamos indefensos. ¿Qué planeas? Que hagan lo que siempre hacen, subestimarnos. En ese instante, una cuerda con una linterna atada descendió por el pozo, iluminando el fondo con un haz amarillento. Siguieron más cuerdas, y luego, el ruido de botas raspando contra la piedra. 3 hombres bajaron. Altos, vestidos de negro, con rifles automáticos colgados del hombro. El primero llevaba una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. Sonrió al verlos. Miren qué tenemos aquí, dijo, con voz de serpiente. El hijo del perro traidor, y su viejo perro guardián. ¿Dónde está Vargas?, preguntó Mateo, sin moverse. El hombre soltó una carcajada seca. El jefe no ensucia sus manos con basura como ustedes. Nos envió a limpiar el desorden que su papá dejó, y a asegurarse de que ese lobo maldito no siga contando historias. Sus ojos se posaron en el rincón oscuro. El lobo no se movió. Solo lo miró. ¿Así que es cierto?, dijo el hombre, levantando su rifle. El viejo loco sí tenía un lobo encadenado. ¡Qué patético! No estaba encadenado por locura, dijo Mateo, dando un paso al frente. Estaba encadenado porque tu jefe no merece respirar el mismo aire que él. El hombre frunció el ceño. ¿Dónde están los documentos? ¿Qué documentos?, preguntó Mateo, con una calma que sorprendió hasta a Lázaro. No juegues conmigo, mocoso. Sabemos que tu padre tenía pruebas contra la mina.
dinos dónde están o mato al perro viejo primero. Apuntó su arma a Relámpago. Rayo gruñó, listo para lanzarse. No. Gritó Mateo. Espera. Hizo una pausa. Miró al lobo. Y en ese instante, algo pasó entre ellos. Una mirada. Un entendimiento. Están en la cabaña, dijo, bajando la vista. Detrás de la chimenea. El hombre sonrió, satisfecho. Ve tú, le ordenó a uno de sus secuaces. Y trae todo. Mientras el hombre subía por la cuerda, Mateo se acercó lentamente al centro de la cámara, como si se rindiera. Sabes, mi padre decía que los cobardes siempre apuntan a los indefensos, dijo, sin mirar al hombre. Porque no tienen el valor de mirar a los ojos a quien los desafía. Cállate, gruñó el hombre, apuntándole ahora a él. Pero Mateo no se calló. También decía que, cuando un lobo calla, es porque ya eligió su presa. En ese preciso instante, el lobo salió de la oscuridad como un relámpago gris. No hacia el hombre con el rifle, sino hacia la cuerda principal que sostenía a los otros dos. Con un salto poderoso, mordió la soga y la sacudió con fuerza bestial. La cuerda se partió. Uno de los hombres cayó al suelo con un grito, el rifle rebotando lejos. El otro, colgado a medias, intentó aferrarse, pero Lázaro, con un movimiento rápido, le disparó al gancho de la cuerda. El hombre cayó de espaldas, sin sentido. El jefe, desesperado, giró su arma hacia el lobo, pero Rayo ya estaba sobre él. Lo derribó con un golpe seco, y antes de que pudiera reaccionar, Mateo le arrebató el rifle y lo apuntó a la frente. Las pruebas no estaban en la cabaña, dijo, con la voz fría como el acero del cañón. Estaban aquí. Conmigo. Y ahora, tú vas a llevar un mensaje a Vargas. El hombre jadeaba, los ojos llenos de terror. ¿Qué mensaje? Que el heredero vaquero no vino a buscar la verdad. Mateo apretó el gatillo, pero no disparó. Solo el clic del martillo resonó en la cueva. Vino a entregarla. No aguantará mucho más, dijo Lázaro en voz baja. Está al final de su camino. Entonces que sea en casa, respondió Mateo. Con esfuerzo, cargó al viejo perro en sus brazos. Rayo caminaba a su lado, pegado a su pierna, como si supiera que su hermano necesitaba cada segundo de compañía. El lobo lo siguió sin que nadie lo llamara, silencioso, como una sombra que por fin había encontrado su lugar. Al salir del cañón, el rancho apareció a lo lejos, envuelto en una neblina dorada. Pero algo era distinto. Había humo en el horizonte. Y voces. Cuando llegaron a las primeras cercas, vieron a un grupo de vecinos reunidos frente a la casa principal. Entre ellos, el alcalde, don Eulalio, con su sombrero blanco y su mirada severa. Mateo. Gritó al verlo. ¿Dónde has estado? Nos dijeron que estabas muerto. Peor que eso, dijo Mateo, bajando a Relámpago con cuidado sobre una manta. Estaba descubriendo la verdad. ¿Y qué es eso? Preguntó una mujer del pueblo, señalando al lobo, que se detuvo a unos metros. Erguido, alerta. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos retrocedieron. Otros cruzaron los brazos, con desconfianza. Ese es el lobo del que hablaban los cazadores, dijo un hombre. El que tu padre escondía. No lo escondía, corrigió Mateo, con la voz firme. Lo protegía. Y a este, añadió, señalando a Relámpago, que es el perro que todos creyeron perdido hace 15 años. Imposible, exclamó don Eulalio. Relámpago desapareció cuando era joven. Ese perro está ciego, viejo, no puede ser él. Mire la placa, dijo Mateo, mostrando el collar oxidado. Relámpago 1998. Mi padre lo talló con sus propias manos. La gente se acercó, incrédula. Una anciana, doña Remedios, se arrodilló junto al perro y le acarició la cabeza. Dios mío, susurró, con lágrimas en los ojos. Es él. Lo reconocería aunque estuviera muerto. Fue él quien me trajo ayuda cuando mi hijo se cayó del barranco, hace 20 años.
Y al lado de ese perro, dijo otro, señalando al lobo, ¿por qué está ese animal salvaje? Mateo miró al lobo, que lo observaba con una calma antigua, como si supiera que este era el momento de la revelación. Porque mi padre no creía en la división entre lo salvaje y lo doméstico, dijo. Creía en la lealtad. Y este lobo ha cuidado de Relámpago más tiempo que cualquiera de ustedes. ¿Es un lobo?, gritó un joven, asustado. ¿Podría atacar al pueblo? ¿Y cuántas veces lo ha hecho?, preguntó Mateo, mirando a todos. ¿Alguna vez han visto una oveja muerta por sus colmillos? ¿Alguna vez han oído un solo aullido de agresión? No. Porque no es un depredador suelto, es un guardián olvidado. Silencio. Entonces, Rayo se acercó al lobo. Lo olió. Y luego, con una suavidad que conmovió hasta al más duro, apoyó su cabeza en el costado del lobo, como pidiéndole permiso. Dicen que vas a entregar las pruebas a las autoridades, dijo Lázaro, sin mirarlo. No hay autoridades limpias en 100 kilómetros, respondió Mateo. Vargas tiene gente en la policía, en el gobierno, hasta en la iglesia. Si entrego esto, desaparecerá antes de que alguien lo lea. Entonces, ¿qué harás? Mateo guardó silencio un largo rato. El viento movía las hojas secas como susurros del pasado. Mi padre no quería justicia, quería que la verdad sobreviviera. Y hay una sola forma de hacer eso. ¿Cuál? Haciendo que el mundo entero la vea. Lázaro lo miró, incrédulo. ¿Estás loco? ¿Cómo? Con una historia, dijo Mateo, levantándose. La nuestra. La del vaquero que encadenó un lobo, no para dominarlo, sino para protegerlo. La del perro que nunca dejó de esperar. La del hijo que descubrió que su padre no era un héroe, ni un villano. Solo un hombre que intentó reparar lo que rompió. Eso no detendrá a Vargas. No, admitió Mateo. Pero hará que ya no pueda esconderse en la oscuridad. Porque cuando una historia se vuelve verdad en los labios de la gente, ya no pertenece a nadie. Pertenece al viento. Y el viento siempre encuentra al culpable. En ese momento, Relámpago emitió un leve gemido. Mateo corrió a su lado. El viejo perro abrió los ojos lechosos, movió la cola una vez, y luego, con un suspiro profundo, dejó de respirar. Rayo apoyó su hocico en el cuello del viejo y aulló suavemente, un lamento que pareció partir el alma del desierto. El lobo, desde la distancia, levantó la cabeza y respondió con un aullido largo, triste, ancestral. Lázaro se quitó el sombrero y se persignó. Se fue en paz, dijo. Con su familia y su guardián. Mateo cerró los ojos, las lágrimas cayendo sin vergüenza. No voy a enterrarlo solo, dijo. Lo enterraré junto al mezquite, donde mi padre lo habría hecho. Y pondré 2 cruces. Una para él, y otra para el lobo, cuando llegue su hora. ¿Crees que vendrá su hora pronto? Mateo miró al horizonte, donde el polvo comenzaba a levantarse en el camino. Sí, dijo, con la voz baja pero firme. Porque Vargas no dejará que esta historia se cuente. Y como si el destino escuchara sus palabras, el ruido de motores rompió el silencio del mediodía. Varias camionetas negras se acercaban por el camino del rancho. Lázaro se puso de pie, el rostro pálido. Es él. Mateo se levantó, tomó el tubo de metal de su chaqueta y lo guardó en el forro de la silla de trueno. Entonces que venga, dijo. Hoy no es solo mi verdad la que está en juego. Hoy es la de todos los que callaron, y la de los que nunca tuvieron voz. Vargas, respondió Mateo, sin moverse del porche, las manos a los costados, el corazón latiendo como un tambor de guerra. No vine a hablar. Vine a que me mires a los ojos cuando te diga lo que hiciste. Vargas sonrió, pero no llegó a sus ojos. Tu padre era un obstáculo. Nada más. Y los obstáculos se remueven. Lo envenenaste con veneno para coyotes, dijo Mateo, la voz quebrada por la rabia contenida. Le diste su propia comida. La que preparaba Lázaro. Sabías que nunca sospecharía de su plato. Era un viejo sentimental, dijo Vargas, encogiéndose de hombros.
Creía que este pedazo de tierra era sagrado. Pero la tierra no tiene alma, muchacho. Solo tiene valor. Y yo iba a sacar oro de aquí. Millones. No hay oro, intervino Lázaro, desde la puerta. Solo roca y raíces. Pero tú querías arrasar el bosque, secar el arroyo, enterrar el cañón, y con él, a todos los que vivimos aquí. Vargas lo miró con desprecio. Tú eres el perro viejo que nunca supo cuándo callar. Deberías estar muerto ya. Pero no lo estoy, dijo Lázaro, levantando el rifle. Y mientras respire, defenderé lo que Rafael protegió. Vargas rió, una risa hueca, sin alma. ¿Con ese trasto oxidado? ¿Con un lobo medio muerto y un chico que ni siquiera sabe disparar? Entonces, Mateo dio un paso al frente. No necesito disparar. Porque ya gané. Vargas frunció el ceño. ¿Qué dices? Mientras tú venías aquí, yo envié copias de las pruebas a 3 periódicos nacionales, a una cadena de televisión, y a un juez federal que no está en tu nómina. Todo lo que mi padre recopiló, está en manos que no puedes comprar. El rostro de Vargas palideció. ¿Mientes? ¿En serio? Mateo sacó su teléfono del bolsillo. Una notificación parpadeaba, transmisión en vivo en 10 minutos, el secreto del cañón de las sombras. ¿Grabaste esto? No, dijo Mateo. Pero un periodista ha estado escondido en el rancho desde anoche. Y cada palabra que digas, cada amenaza, será escuchada por miles. Vargas miró a sus hombres. Estaban inquietos. Uno de ellos bajó el arma, nervioso. «¡Idiotas!», gritó Vargas, «no pueden creer en esto». «Yo sí creo», dijo una voz desde la carretera. Todos se giraron. Era don Eulalio, el alcalde, acompañado de media docena de vecinos, con sus hijos, sus esposas, sus herramientas. Algunos llevaban escopetas de caza. Otros, solo sus miradas firmes. «Tu tiempo se acabó, Vargas», dijo don Eulalio. «Este rancho no es tuyo. Nunca lo fue». Vargas apretó los puños, los ojos inyectados de furia. «Esto no termina aquí». «Sí termina», dijo Mateo. «Porque hoy, este pueblo elige de qué lado está. Y ya no teme a tu dinero, ni a tus balas». En ese momento, el lobo avanzó. No con agresión, sino con dignidad. Se detuvo junto a Mateo, erguido, los ojos fijos en Vargas. Y detrás de él, Rayo se puso en guardia, seguido por los perros de los vecinos, que comenzaron a ladrar en coro. Vargas retrocedió un paso. Luego otro. «Esto no se olvida, vaquero», murmuró. «No necesito que lo olvides», dijo Mateo. «Solo necesito que el mundo sepa quién eres». Las camionetas dieron marcha atrás, levantando polvo y rabia. Cuando desaparecieron en el horizonte, el silencio volvió, pero ya no era un silencio de miedo. Era de paz. Lázaro dejó caer el rifle. «Lo hiciste, muchacho». «Tu padre lo llamaba, el pacto», dijo Lázaro de pronto, sin mirarlo, removiendo las brasas con un palo. Mateo lo miró, sorprendido. «¿El pacto?». «Sí. No era solo un lobo que cuidaba a un perro. Era un juramento. Tu padre me lo contó una noche, borracho de pena y tequila, después de que mató al Alfa. Dijo, Lázaro, si alguna vez rompo este mundo con mis manos, quiero que algo en él siga intacto. Algo que demuestre que el perdón es posible, incluso entre enemigos naturales». Mateo tragó saliva, el pecho oprimido. ¿Por eso los encadenó juntos? «No los encadenó para atarlos», dijo Lázaro, con la voz ronca. «Los encadenó para que nadie los separara. Porque en este mundo, la gente mata lo que no entiende. Y tu padre sabía que si alguien encontraba al lobo solo, lo dispararía sin pensarlo. Pero si lo encontraba con relámpago, tal vez dudaría. Tal vez preguntaría. Y en esa duda, nace la compasión». Mateo miró al lobo. El animal levantó la cabeza y lo miró fijamente, como si entendiera cada palabra. «¿Y por qué nunca me lo contó?».
Porque temía que viera su debilidad, respondió Lázaro. Tu padre quería que lo vieras como un hombre fuerte, invencible. No como alguien que lloraba en secreto por haber matado a un padre lobo, y que pasaba noches enteras hablando con un animal que nunca le respondía. Pero yo no necesitaba un héroe, dijo Mateo, la voz quebrada. Necesitaba un padre. Lázaro asintió, los ojos brillantes. Él lo sabía, demasiado tarde. En ese momento, el lobo se puso de pie. No gruñó. No miró al horizonte. Solo se acercó a Mateo y apoyó su hocico frío en su rodilla, como pidiendo permiso, o ofreciendo consuelo. Mateo extendió la mano, temblando, y acarició su cabeza. El pelaje era áspero, salvaje, pero bajo sus dedos, sintió algo que no esperaba, calidez. Lealtad. Presencia. Él te reconoce, susurró Lázaro. No como al hijo de Rafael, sino como a quien merece llevar su legado. ¿Y qué es ese legado? Preguntó Mateo, con los ojos llenos de lágrimas. Proteger lo que no puede protegerse solo. Dar voz a lo que no tiene voz. Y nunca, jamás, confundir la fuerza con la crueldad. De pronto, Rayo se levantó, alerta. Un ruido suave llegó desde el camino. No eran motores. Era un caballo. Apareció una figura solitaria, envuelta en una capa oscura. Se detuvo frente a la cerca y se quitó el sombrero. Era una mujer joven, con el rostro marcado por el sol y los ojos llenos de determinación. ¿Mateo?, preguntó. Sí, respondió él, poniéndose de pie. Soy Lucía Mendoza. Del periódico La Verdad del Norte. Vine a grabar tu historia, pero también a decirte algo. ¿Qué? Vargas fue detenido esta tarde en la frontera. Las pruebas que enviaste, y la transmisión en vivo, lo hundieron. Confesó. Nombró a todos sus cómplices. Incluido el alcalde de San Isidro, y 2 jueces. Mateo sintió un alivio tan profundo que casi se desplomó. ¿Y mi padre? Lo van a reabrir su caso, dijo Lucía, con suavidad. Lo declararán héroe. Víctima de un crimen ambiental. Mateo negó con la cabeza. No quiero que lo llamen héroe. Quiero que lo recuerden como era, un hombre que cometió errores, y pasó su vida intentando repararlos. Lucía lo miró con admiración. Esa es la historia que contaré. Se hizo un silencio largo. Luego, Lázaro habló. ¿Y qué harás ahora, Mateo? Él miró al lobo, que no se había movido de su lado. Luego al rancho, a las estrellas, al horizonte que su padre tanto amó. Voy a abrir el rancho, dijo. No como una propiedad, sino como un refugio. Para animales rescatados. Para historias olvidadas. Y para gente que, como yo, busca respuestas en lugares que otros temen mirar. Lucía sonrió. Entonces, ¿puedo quedarme unos días? Necesito entender cómo un lobo y un perro cambiaron el destino de un pueblo. Mateo asintió. Pero con una condición. ¿Cuál? Que no digas que el lobo estaba encadenado por miedo. Entonces, di que estaba encadenado, por amor. Una tarde, mientras reparaban la cerca norte, Lázaro se detuvo, apoyado en su bastón, y miró a Mateo con una expresión que el joven no supo descifrar. Hay algo que aún no te he dicho, dijo el viejo, la voz más baja de lo habitual. Mateo dejó el martillo. ¿Qué cosa? Lázaro respiró hondo, como si el aire mismo le pesara. Tu padre no solo protegía al lobo, también lo protegía de algo más. ¿De qué? De su propia naturaleza. Mateo frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? El lobo no es solo un lobo cualquiera, Mateo. Es descendiente de la última manada pura de lobos mexicanos del norte. Una especie casi extinta. Vargas no quería matarlo por venganza, quería cazarlo para venderlo. En el mercado negro, un ejemplar así vale más que un rancho entero. Mateo sintió un escalofrío. ¿Y mi padre lo sabía? Lo descubrió por accidente.
un biólogo del gobierno vino hace años, en secreto. Le dijo que si ese lobo desaparecía, probablemente no quedaría ninguno más en estado salvaje. Tu padre no lo pensó 2 veces. Lo escondió. Inventó la historia del lobo peligroso para que nadie se acercara. Incluso fingió odiarlo, para protegerlo mejor. Mateo miró al lobo, que descansaba bajo la sombra de un nopal, los ojos cerrados, ajeno a la conversación. Todo este tiempo, creí que mi padre cargaba culpa. Pero en realidad, cargaba una responsabilidad que nadie más quiso asumir. Exacto, dijo Lázaro. Y ahora esa responsabilidad es tuya. En ese momento, Rayo ladró con urgencia. No era un ladrido de alerta, era de angustia. Corrieron hacia el arroyo. Allí, Lucía estaba de rodillas, con las manos en la boca, mirando hacia el cauce seco. Mateo, gritó, con la voz temblorosa. Mira esto. Entre las piedras, medio enterrada, había una señal de metal oxidado, el logo de una empresa minera. Y más allá, huellas frescas. Botas. Muchas. Alguien ha estado aquí, dijo Mateo, agachándose. Recientemente. No es Vargas, dijo Lázaro, examinando las huellas. Estas son de botas nuevas. Militares. ¿Quién más sabía lo del lobo? Preguntó Lucía, pálida. Nadie, respondió Mateo. Solo nosotros, y el biólogo. ¿Y si él? No terminó la frase. Pero todos la entendieron. Esa noche, la tensión era palpable. Mateo reforzó las cercas, escondió el tubo con las últimas pruebas originales bajo una losa en el establo, y le pidió a Lucía que borrara cualquier archivo digital del teléfono. Si vienen por el lobo, dijo, no encontrarán nada que los lleve a él. Pero, ¿y si lo rastrean por olor? Preguntó ella. Los lobos dejan rastro. No este, dijo Mateo. Mi padre lo entrenó para moverse en silencio, para no marcar territorio cerca del rancho. Es más sigiloso que un gato montés. A medianoche, el lobo desapareció. No con violencia. No con miedo. Simplemente, se fue. Como si supiera que su presencia ponía en peligro a quienes lo habían acogido. Mateo lo buscó durante horas, llamándolo en voz baja, siguiendo las mínimas señales, una rama doblada, una huella apenas marcada en la tierra blanda. Lo encontró al amanecer, en lo alto de la colina que daba al cañón. Estaba de pie, mirando al horizonte, el viento moviendo su pelaje gris. ¿Por qué te fuiste?, preguntó Mateo, sin acercarse demasiado. El lobo giró la cabeza. Lo miró. Y en sus ojos, Mateo vio algo que lo partió por la mitad, gratitud y despedida. No, dijo, con la voz quebrada. No puedes irte. Ya no estás solo. Ya no tienes que esconderte. El lobo bajó la cabeza, como si disculparse. No. Gritó Mateo, avanzando. Mi padre te protegió para que algún día pudieras ser libre, no para que huyeras otra vez. El lobo retrocedió un paso. Pero no por miedo. Por dolor. En ese instante, Rayo apareció corriendo colina arriba, jadeando, y se puso entre ellos, mirando al lobo con una insistencia casi humana. Él también te necesita, dijo Mateo, las lágrimas cayendo sin control. Yo también te necesito. El lobo lo miró largo rato. Luego, lentamente, dio un paso adelante. Y otro. Hasta que estuvo tan cerca que Mateo podía sentir su aliento cálido. No eres un secreto, susurró. Eres la prueba de que el mundo aún puede ser bueno. Y yo soy tu hogar ahora. El lobo apoyó su frente contra la de Mateo, como un juramento antiguo. Y en ese momento, algo cambió. No solo entre ellos. En todo el rancho. En el aire. En el alma del desierto. ¿Reubicarlo?, repitió Mateo, con una risa amarga. Quieren decir, venderlo. Lucía intentó razonar con ellos, añadió Lázaro. Les mostró su credencial de prensa, les habló de la historia que está escribiendo,
pero uno de ellos le dijo, las historias no pagan deudas. Y este lobo sí. ¿Dónde está ella? En la casa. Temblando. Dice que uno de ellos la reconoció. Que trabajó antes para una agencia de seguridad privada ligada a Vargas. Mateo apretó los puños. El lobo gruñó suavemente, los ojos fijos en el horizonte, como si ya oliera el peligro acercándose de nuevo. No van a llevárselo, dijo Mateo, con una calma que asustó incluso a Lázaro. Esta vez, no. ¿Y qué harás? Preguntó el viejo. ¿Dispararles? ¿Morir por un lobo? No voy a morir, respondió Mateo, mirando al animal. Pero si tienen que pasar por encima de mí para llevárselo, que lo hagan sabiendo que este rancho ya no es tierra de nadie. Es sagrado. Esa tarde, Lucía reunió a Mateo y a Lázaro en la cocina. Había estado investigando en su laptop, con la conexión satelital que traía para zonas remotas. Encontré algo, dijo, con los ojos brillantes. El biólogo que vino a ver al lobo, se llama Dr. Armando Cisneros. Trabaja para una fundación de conservación, pero hace 6 meses, desapareció de sus redes. Nadie lo ha visto desde que Vargas fue detenido. ¿Crees que lo traicionó? Preguntó Mateo. No, dijo ella, bajando la voz. Creo que lo secuestraron. Y que ahora, estos hombres, son los que lo reemplazaron. Falsos biólogos. Cazadores con traje. Entonces, ¿el lobo sigue en peligro? Más que nunca, dijo Lucía. Porque ahora no solo lo quieren vivo, lo quieren en silencio. Sin testigos. Sin historias. De pronto, Rayo ladró con furia. El lobo se puso en guardia, el pelo erizado. «Están de vuelta», gritó Lázaro, asomándose por la ventana. 3 camionetas todoterreno negras se detuvieron a 50 metros del rancho. Esta vez, no bajaron con diplomacia. Bajaron con rifles tranquilizantes, redes y jaulas metálicas. Uno de ellos, alto y con gafas oscuras, se acercó solo, con las manos visibles. «Mateo», gritó. «Sabemos que está ahí. No queremos hacerte daño. Solo cumplimos órdenes del Ministerio de Medio Ambiente. El lobo es una especie protegida. Debe ser trasladado a un centro especializado». «Mientes», gritó Mateo desde el porche. «No hay ningún centro. Lo van a vender a un zoológico privado en el extranjero». El hombre sonrió, frío. «Da igual lo que creas. La ley está de nuestro lado. La ley no protege a los inocentes cuando los corruptos la escriben», respondió Mateo. Entonces, algo inesperado ocurrió. Don Eulalio apareció por el camino, montado en su viejo caballo, seguido por una docena de vecinos. Algunos con escopetas. Otros con palas, hachas, incluso una vieja trompeta de fiestas. «Este rancho es tierra comunal», gritó don Eulalio. «Y aquí, la ley la hacemos nosotros». Los hombres de las camionetas se miraron, incómodos. «No somos enemigos», dijo el líder. «Solo cumplimos órdenes». «Pues diles a quienes les dieron esas órdenes», dijo Mateo, avanzando hasta la cerca, con el lobo a su lado y Rayo gruñendo a sus pies, que aquí no hay lobo para entregar. Solo hay un espíritu que ya eligió su hogar. Y que si quieren llevárselo, tendrán que matarnos a todos. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier amenaza. Entonces, el lobo dio un paso al frente. Solo uno. Pero fue suficiente. Miró al líder de los cazadores. Y emitió un aullido bajo, profundo, que no era de miedo ni de furia, era de advertencia. Un sonido ancestral que hizo retroceder a los caballos y erizar el pelo de los perros del pueblo. El hombre de las gafas tragó saliva. «Esto no termina aquí», murmuró. «Si termina», dijo Mateo. «Porque hoy, este pueblo entero es testigo. Y si algo le pasa a este lobo, el mundo entero sabrá quiénes son ustedes». Las camionetas se retiraron lentamente, pero todos sabían que no era una derrota. Era solo una tregua. Y mientras el sol se ponía,
Mateo acarició la cabeza del lobo y susurró, no importa cuántas veces vengan. Mientras respire, te protegeré. Espera, gritó Lázaro. ¿No sabes qué hay allá? Sí lo sé, respondió Mateo, espoleando al caballo. Es donde todo comenzó, y donde terminará. Cabalgó como si el diablo lo persiguiera. El lodo le salpicaba el rostro, el trueno retumbaba en sus huesos. Al llegar al borde del cañón, vio huellas. Muchas. Y sangre. Fresca. No, murmuró, desmontando y corriendo hacia el fondo. Allí, en medio del arroyo desbordado, encontró a Rayo ladrando con desesperación. Y más abajo, en un barranco cubierto de rocas resbaladizas, vio a Relámpago. No era Relámpago. Era el lobo. Pero no estaba solo. Junto a él, medio enterrado en el lodo, estaba un perro viejo, ciego, inmóvil. Relámpago, gritó Mateo, confundido. Pero tú ya estabas muerto. Entonces lo entendió. No era Relámpago. Era otro perro. Uno que el lobo había estado cuidando en secreto. Un perro herido, abandonado, al que el lobo había protegido como su padre lo protegió a él. El lobo gruñó, no de agresión, sino de angustia. Estaba intentando empujar al perro herido hacia una roca seca, pero sus patas resbalaban. Cada intento lo agotaba más. Ayúdame, Rayo, ordenó Mateo. El perro no dudó. Bajó por el barranco con agilidad, tomó al perro herido del pellejo y tiró con fuerza. Mateo descendió tras ellos, resbalando, raspándose las manos, pero sin detenerse. Cuando logró alcanzarlos, el lobo lo miró. No con miedo. Con súplica. Tranquilo, hermano, dijo Mateo, acariciándole la cabeza. Ya estoy aquí. Entre los tres, lograron subir al perro herido. Era un mestizo flaco, con una pata rota y los ojos llenos de terror. Pero cuando Rayo lo olió, movió la cola débilmente. Alguien lo dejó aquí, dijo Mateo, furioso. Lo arrojaron como basura. No, dijo una voz detrás de él. Se giró. Era Lucía, empapada, con una mochila médica en la espalda. Lo traje yo, confesó, con lágrimas mezcladas con lluvia. Lo encontré en la carretera, atropellado. Iba a llevarlo al veterinario, pero desapareció de mi camioneta anoche. Pensé que había huido, pero el lobo lo encontró primero. Mateo la miró, incrédulo. ¿Por qué no dijiste nada? Porque tenía miedo de que pensaran que era una trampa. Gritó ella. De que creyeran que lo usaba para atraer al lobo. El lobo se acercó al perro herido y lo lamió suavemente en la frente, como si le dijera que ya estaba a salvo. Él no ve enemigos, dijo Mateo, con la voz quebrada. Solo almas que necesitan ayuda. Lucía se arrodilló y abrió su mochila. Déjame curarlo. Por favor. Mientras trabajaba, el lobo no se movió. Se sentó. Junto al perro, vigilante, como un ángel guardián hecho de pelo y cicatrices. De pronto, Rayo gruñó. Algo se movía entre los árboles. No eran cazadores. Era un hombre solo. Desarmado. Con las manos en alto. No disparen, gritó. Vengo en paz. Era el doctor Cisneros. El biólogo. Estaba demacrado, con barba de semanas, los ojos hundidos. Me escapé, dijo, jadeando. Vargas me tenía encerrado. Me obligaron a firmar documentos falsos, a decir que el lobo era peligroso. Pero nunca lo traicioné. Nunca. Mateo lo miró fijamente. ¿Por qué deberíamos creerte? El hombre se arrodilló en el lodo, frente al lobo. Porque yo también fui rescatado, por una criatura que no tenía por qué salvarme. El lobo lo olió. Luego, lentamente, bajó la cabeza. Él te reconoce, dijo Mateo. Porque estuve aquí hace 15 años, dijo Cisneros, con la voz temblorosa. Fui yo quien le dijo a tu padre que este lobo era el último de su especie.
Y fue tu padre quien me salvó a mí, de un ataque de puma, en este mismo cañón. El silencio cayó sobre ellos, más fuerte que la tormenta. Y en medio del caos, del lodo y del dolor, nació algo nuevo, confianza. Gracias, murmuró. No me des las gracias aún, dijo Mateo, sentándose frente a él. Todavía no sé si confío en ti. Cisneros asintió, mirando al lobo. Tienes razón. Pero hay algo que debes ver. Metió la mano en el forro de su chaqueta empapada y sacó un sobre de plástico sellado. Dentro, cartas amarillentas, atadas con una cinta roja. Tu padre me las dio la última vez que lo vi, dijo. Me dijo, si algo me pasa, entrégaselas a mi hijo, cuando esté listo para entender que un hombre puede amar más allá de su especie. Mateo tomó las cartas con manos temblorosas. Las abrió. La letra era la de su padre, pero más suave, más íntima, como si escribiera no para el mundo, sino para su alma. Hijo mío, si lees esto, es porque ya no estoy. Y espero que no me odies por lo que voy a confesar. El día que maté al Alfa, no solo le quité la vida, le quité un hogar a su cría. Pero cuando vi esos ojos, no vi a un depredador. Vi a un niño perdido. Como yo lo fui. Así que lo traje aquí. Lo alimenté. Lo llamé lobo, no por burla, sino por respeto. Y con el tiempo, se convirtió en mi conciencia. Mateo tragó saliva, las lágrimas mezclándose con la humedad de la mañana. Relámpago lo aceptó antes que yo. Fue él quien me enseñó que la lealtad no tiene raza, ni forma, ni ley. Una noche, un puma atacó el corral. Yo estaba lejos. Pero Lobo se interpuso. Luchó solo. Salvó a Relámpago, y casi muere. Desde entonces, supe que no lo estaba protegiendo a él. Él me estaba protegiendo a mí, de mi propia soledad. Lucía se acercó en silencio, los ojos llenos de asombro. Tu padre no lo encadenó para dominarlo, dijo Cisneros, con la voz quebrada. Lo encadenó para que nadie lo viera como una amenaza. Porque en este mundo, lo que no se entiende, se destruye. Pero, ¿por qué mantenerlo en secreto tanto tiempo? Preguntó Mateo, la voz ronca. Porque amar en silencio es la forma más pura de amor, respondió Cisneros. No por fama. No por gloria. Solo porque es lo correcto. En ese momento, el lobo se levantó. Caminó hasta Mateo y apoyó su cabeza en sus rodillas, como si supiera que las palabras de su padre acababan de sanar una herida que ni siquiera sabía que tenía. Él te extrañaba, susurró Mateo, acariciando su pelaje mojado. Todos los días. El lobo cerró los ojos. Y por primera vez, emitió un sonido que no era un gruñido, ni un aullido, era un suspiro. De alivio. De paz. Hay más, dijo Cisneros, sacando otro papel del sobre. Tu padre descubrió que Vargas planeaba usar el cañón como vertedero tóxico disfrazado de proyecto de conservación. Las pruebas están en una cueva detrás de la cascada seca. Nadie la conoce, excepto él y yo. Mateo lo miró fijamente. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque ya no soy un hombre solo, dijo Cisneros, mirando al lobo, al perro herido, a Rayo, a Lucía, a Lázaro, que acababa de llegar con provisiones. Soy parte de esto. Y esta historia, no es solo tuya. Es de todos los que creen que el mundo aún puede ser bueno. Mateo se puso de pie, las cartas apretadas contra su pecho. Entonces vamos a terminar lo que mi padre empezó. Mateo la tomó con manos temblorosas. La abrió. Dentro, no solo estaban los planos de la mina ilegal y los informes sobre los desechos tóxicos, también había una grabación de audio, etiquetada con una sola palabra, última. ¿La pongo?, preguntó Lucía, sosteniendo su grabadora portátil. Mateo asintió. La voz de su padre llenó la cueva, más débil que nunca, pero llena de una calma que partió el alma de todos los presentes. Si escuchas esto, Mateo, es porque ya no pude protegerte más. Pero quiero que sepas algo, no me arrepiento de nada. Ni de haber matado al Alfa, ni de haber criado a su hijo. Porque en ese lobo, encontré lo que el mundo me quitó, la capacidad de amar sin condiciones.
Si algún día lo ves a los ojos, dile que lo consideré mi hermano. Y que, si vuelve a nacer, espero que sea libre, y que alguien lo ame tanto como yo lo amé. Mateo cayó de rodillas, las lágrimas cayendo sin control. El lobo se acercó y apoyó su frente contra la de él, como si compartiera el duelo, como si supiera que esas palabras eran su despedida final. Él te amaba, susurró Lucía, con la voz quebrada. No como dueño, como familia. De pronto, Rayo gruñó. El perro herido, que había sido cargado en una improvisada camilla, comenzó a temblar. Algo se movía afuera. «Están aquí», gritó Lázaro desde la entrada. 3 figuras aparecieron en la boca de la cueva. No eran los cazadores de antes. Eran hombres armados, con chalecos tácticos y miradas frías. Al frente, un hombre alto, con una cicatriz en el cuello. «Entreguen la caja», dijo, sin alzar la voz. «Y nadie saldrá herido». «¿Quién eres?», preguntó Mateo, poniéndose de pie, la caja detrás de su espalda. «Trabajo para quienes limpian los errores de Vargas. Y tú, eres el último error». «No somos errores», gritó Lucía. «Somos testigos». El hombre sonrió, siniestro. «Los testigos también se limpian». En ese instante, el lobo saltó. No hacia los hombres, sino hacia una grieta en el techo de la cueva. Con un aullido agudo, desprendió una roca suelta que cayó justo frente a la entrada, bloqueando parcialmente el paso. «¡Corran!», gritó Cisneros. «Hay otra salida al fondo». Pero era demasiado tarde. Los hombres abrieron fuego. No con balas reales, con dardos tranquilizantes. Uno alcanzó a Lázaro en el hombro. El viejo cayó de rodillas, aturdido. «¡Lázaro!», gritó Mateo. «Ve», jadeó el viejo. «Salva la verdad». Lucía agarró la caja y corrió hacia el fondo con Cisneros y el perro herido. Mateo dudó un segundo, pero el lobo lo empujó con el hocico, insistente. «No sin ti», dijo Mateo. El lobo lo miró. Y en sus ojos, Mateo vio una decisión. El animal giró y corrió directo hacia los invasores, gruñendo, los colmillos al descubierto. No para matar. Para distraer. «No», gritó Mateo. 2 dardos se clavaron en el lomo del lobo. Tropezó, pero no cayó. Se mantuvo en pie, jadeando, mirando a Mateo una última vez, como diciendo, «Ve. Por favor». Mateo no hablaba. Estaba sentado en un rincón, con la espalda contra la pared, los ojos fijos en la oscuridad del bosque, como si pudiera ver a través de los árboles, hasta el cañón, hasta él. «Tenemos todo lo que necesitamos», dijo Lucía, con urgencia. «Los planos, las grabaciones, las firmas falsas, incluso un listado de cuentas offshore. Si esto sale a la luz, no solo caerá la red de Vargas, se derrumbará todo un sistema». «Pero, ¿y el lobo?», preguntó Mateo, sin mirarla. «¿Qué pasa con él?». Cisneros se acercó, con las manos manchadas de yodo. «Lo llevarán a un centro de contención», eso es lo que dirán. «Pero en realidad, lo venderán esta noche. Ya tienen comprador en el extranjero. Un coleccionista privado en Emiratos. Pagan $500,000 por un ejemplar puro». «Entonces no tenemos tiempo», exclamó Lucía. «Debemos enviar esto ahora». «No», dijo Mateo, levantándose de golpe. «No enviaré nada, hasta que él esté a salvo». «Mateo, es un lobo», gritó Lucía, desesperada. «No puedes arriesgar todo por un animal». «No es un animal», rugió él, los ojos brillando con una furia que los dejó callados. «Es la razón por la que mi padre murió. Es la prueba de que el amor no necesita palabras, ni leyes, ni especies. Y si lo abandono ahora, soy peor que los que lo encadenaron». El silencio que siguió fue denso, roto solo por el crepitar del fuego. Lázaro, con voz débil pero firme, habló desde su camastro: «Tu padre no lo habría abandonado, y tú tampoco lo harás». Cisneros suspiró. «Hay una forma, pero es peligrosa».
Dime, dijo Mateo. El convoy que lo trasladará sale al amanecer desde el puesto de vigilancia del cañón. Tienen 2 camionetas, 6 hombres, y una jaula reforzada. Pero, hay un túnel de drenaje antiguo que cruza bajo la carretera, a 3 kilómetros del rancho. Si alguien los distrae desde el frente, otro puede entrar por atrás y liberarlo. Yo lo haré, dijo Mateo. Estás loco, dijo Lucía. Te matarán. Entonces que me maten, respondió él, con una calma aterradora. Porque si muero sin intentarlo, ya estoy muerto. Esa noche, mientras los demás dormían, Mateo salió al bosque. Se arrodilló en la nieve y miró al cielo estrellado. Perdóname, susurró. Por no haberte protegido como debí. Una brisa fría rozó su rostro, como una caricia invisible. Y en la distancia, muy lejos, un aullido solitario rasgó la noche. No era de dolor. Era de esperanza. Cuando suene la voz de tu padre, dijo Lucía por el radio, con la voz temblorosa, saldrán corriendo a ver qué es. Tendrás 3 minutos. No más. 3 minutos son eternidad, respondió Mateo. Abajo, en el claro, la jaula metálica estaba montada sobre una camioneta blindada. Dentro, el lobo yacía en el suelo, inmóvil, los ojos cerrados, las patas aún temblando por los efectos del tranquilizante. Pero cuando el viento cambió de dirección, levantó la cabeza. Y olió algo que lo hizo temblar. Él. En ese instante, la voz de don Rafael resonó por todo el cañón, clara, firme, como si el propio cielo la proyectara. Nadie tiene derecho a encadenar lo que nació libre. Los hombres se miraron, desconcertados. 2 de ellos corrieron hacia la colina. Ahora, gritó Lucía por el radio. Mateo bajó como un rayo, deslizándose por el túnel de drenaje que Cisneros le había señalado. El agua helada le llegaba a la cintura, pero no le importó. Al salir por la rejilla trasera del puesto, se arrastró hasta la camioneta. La jaula tenía un candado electrónico, pero también una bisagra vieja, oxidada. Con una palanca de hierro, forzó la puerta. El metal chirrió. El lobo abrió los ojos. Lo miró. Y en ese instante, algo se encendió en su mirada, reconocimiento. Fe. Vida. Vamos, hermano, susurró Mateo, abriendo la jaula. Es hora de ir a casa. Pero antes de que el lobo pudiera moverse, un disparo retumbó. No de bala. De tranquilizante. Mateo sintió un pinchazo en el hombro. Se giró. Era el hombre de la cicatriz en el cuello, apuntándole con una pistola de dardos. Bonito gesto, dijo. Pero los perros fieles siempre mueren con su amo. Él no es mi perro, dijo Mateo, apretando los dientes contra el veneno. Que ya le subía por las venas. Es mi hermano. Y en ese momento, el lobo saltó. No hacia la libertad. Hacia el hombre. Con una furia ancestral, lo derribó, los colmillos a centímetros de su garganta. Pero no mordió. Solo gruñó, los ojos brillando como brasas. Mátalo. Gritó el hombre a sus compañeros. Pero antes de que pudieran disparar, Rayo apareció corriendo desde el bosque, seguido por una docena de perros del pueblo, ladrando como una marea viva. Detrás de ellos, don Eulalio, Lázaro apoyado en su bastón, y medio pueblo armado con lo que tenía, hachas, escopetas, incluso una vieja corneta de fiestas. Este lobo es de la esperanza. Gritó don Eulalio. Y aquí, nadie toca lo que es nuestro. El caos estalló. Los invasores, superados en número y en coraje, huyeron despavoridos. Mateo cayó de rodillas, el mundo girando a su alrededor. El lobo se acercó, lo olió, y luego, con una suavidad que conmovió hasta el viento, lo tomó del brazo con los dientes y lo arrastró hacia Trueno, que esperaba entre los árboles. No, déjame, murmuró Mateo, débil. El lobo lo miró. Y en sus ojos, Mateo vio lo que su padre vio tantas veces, lealtad sin condiciones. Con la ayuda de Rayo, logró montar. El lobo corrió a su lado, no como un animal salvaje, sino como un guardián que por fin había cumplido su misión. Al llegar al rancho, el sol ya estaba alto.
Lucía corrió a su lado, inyectándole un antídoto que Cisneros había preparado. «Estás loco», dijo, llorando. «Pero eres el loco más valiente que he conocido». Mateo sonrió, débil, y miró al lobo, que se sentó junto a él, exhausto, pero libre. «No lo hice por valentía», dijo. «Lo hice porque ya no podía vivir en un mundo donde el amor se encadena». Una tarde, mientras reparaba la cerca sur, Mateo vio a Lázaro acercarse con un martillo nuevo en la mano y una sonrisa rara en el rostro. «Hoy vinieron del gobierno», dijo el viejo, sin preámbulos. «Ofrecieron comprar el rancho. Dicen que quieren convertirlo en reserva natural protegida. Con fondos, guardabosques, hasta un centro de visitantes». Mateo se detuvo, el sudor brillando en su frente. «¿Y qué les dijiste?» «Que el rancho no está en venta», respondió Lázaro. «Pero que sí aceptaríamos la alianza, si ellos aceptan nuestras condiciones». «¿Cuáles?» «Que el lobo no sea catalogado como espécimen en cautiverio. Que sea libre de ir y venir. Que Peque y Rayo sean sus guardianes oficiales. Y que el nombre del lugar sea La Esperanza, refugio de los olvidados». Mateo sintió un nudo en la garganta. Mi padre habría sonreído. «Sí», dijo Lázaro. «Y también habría dicho que no basta con proteger la tierra, hay que sanarla». Esa noche, durante una reunión bajo las estrellas, Mateo anunció su decisión frente a todo el pueblo, a Lucía, a Cisneros, y al lobo, que se sentó en silencio al borde del círculo, como si también tuviera voto. «No voy a reconstruir este rancho como era», dijo, la voz firme. «Voy a transformarlo en lo que mi padre soñó en secreto, un lugar donde lo que el mundo desecha, encuentra un hogar. Animales heridos. Historias rotas. Corazones perdidos». Lucía lo miró con los ojos brillantes. «¿Y tú? ¿Qué harás tú?» «Voy a ser su guardián», respondió. «No como dueño. Como heredero, de una promesa». Al día siguiente, comenzaron los trabajos. Los vecinos llegaron con madera, clavos, semillas. Niños plantaron árboles donde antes había espinos. Mujeres tejieron mantas para los animales rescatados. Y en el centro del rancho, donde antes estaba el establo derruido, levantaron una pequeña capilla abierta, sin paredes, solo un techo de madera y una placa de piedra con una inscripción: «Aquí, lo que fue encadenado, aprendió a volar». Una tarde, mientras Mateo descansaba bajo el mezquite, el lobo se acercó y dejó algo a sus pies, un viejo collar de cuero, desgastado, con una placa apenas legible. Era el de Relámpago. Mateo lo tomó con manos temblorosas. «¿Lo encontraste en el cañón?» El lobo asintió, moviendo la cabeza suavemente. «Gracias», susurró Mateo. «Él estaría orgulloso de ti». En ese momento, Rayo y Peque se acostaron a su lado, y el lobo se sentó frente a él, mirando al horizonte. Al pie del árbol, una multitud se había reunido en silencio. No eran turistas. Eran los que habían sido rescatados, un niño que escapó de una red de trata, una mujer que huyó de la violencia, un anciano sin familia, y decenas de animales, caballos maltratados, águilas con alas rotas, hasta un jaguar joven que ahora vagaba libre por las montañas, pero volvía cada luna llena a beber del arroyo. Lucía se acercó, con una cámara en la mano y los ojos llenos de lágrimas. «Tu historia se publicó ayer», dijo. «En primera plana. Titulada, El heredero vaquero que encontró la verdad y la liberó». Mateo sonrió, pero no respondió. Miró al lobo, que se había sentado junto a la tumba de Relámpago y de su padre, marcada ahora por dos cruces de madera entrelazadas. «No fue mi historia», dijo. «Fue la de todos los que creyeron que el amor podía vencer al miedo». En ese momento, un niño pequeño, el más nuevo del refugio, se acercó al lobo con una flor silvestre en la mano. Todos contuvieron el aliento. Pero el lobo no gruñó. Solo bajó la cabeza y permitió que el niño le colocara la flor entre las orejas. Un murmullo de asombro recorrió a la gente. «Nadie lo puede creer», susurró una anciana. «Pero es verdad», dijo Mateo, con la voz suave como el viento. «Porque la verdad no es lo que vemos, es lo que sentimos cuando dejamos de tener miedo». Esa noche,
bajo un cielo lleno de estrellas, Mateo se sentó solo junto al fuego. El lobo se acostó a su lado, Rayo y Peque ya dormían.